A continuación les vamos a presentar algunas funciones de Excel. En primer lugar tenemos la función ESER. Esta función verifica si el valor de una celda tiene error o no. Devuelve el valor verdadero si el valor se refiere a cualquier valor de error, con excepción del error NA. La sintaxis es igual ESER y el valor. El valor debe ser obligatorio. El valor que se desea probar puede ser de una celda vacía, un error, un valor lógico, texto, número. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Vamos a escribir el número 2, la palabra hoja, la palabra verdadero y algunos errores para poder verificar esta función. Ponemos la sintaxis es paréntesis y escogemos la celda, en este caso el número 2, celda C18. Enter y nos va a devolver un valor falso, porque no se ha encontrado ningún tipo de error. Igual vamos a hacer con la palabra hoja. Es paréntesis y la celda con la palabra hoja. También nos va a devolver un valor falso, porque no se ha encontrado ningún tipo de error. Ahora, es y la palabra verdadero. Otra vez falso. Ahora con los errores. El error de división, esto lo obtenemos dividiendo el número 2 para 0. En este caso ponemos la función es y escogemos la celda. Nos va a presentar un valor verdadero, porque sí se ha encontrado un tipo de error. Otra vez escribimos la función de la celda y escogemos el siguiente error. También nos va a devolver un valor verdadero. Otra vez vamos a hacer esta con el error de nombre. Escogemos la celda y nos va a presentar un valor verdadero. Ahora con el error NA, escribimos la función y escogemos la celda, pero en este caso nos va a devolver un valor falso, porque no devuelve un valor de NA. Ahora vamos a ver la función de error. La función error evalúa el valor de una celda para saber si contiene alguno de los errores de Excel. Esta función nos ayuda a comprobar si un valor es un error y nos devuelve el valor verdadero o falso. El valor evaluado puede ser una celda o una fórmula, cuyo resultado será evaluado. Un error en Excel se genera por omisión de signo igual, operadores mal ubicados o navegados, redacción errónea de funciones, uso de comillas inadecuado, uso inadecuado de paréntesis, referencias mal escritas o para dividir entre 0. En la función error se incluye el error NA. A continuación tenemos un ejemplo en el que vamos a presentar la función error. En la función error podemos evaluar tipos de errores NA, el valor, referencia, de división para 0, de nombre o de nulo. En esta celda vamos a proceder a poner igual ese error. Abrimos paréntesis, escogemos la celda B4, que en este caso tenemos el número 6, y cerramos paréntesis. Nos devuelve un valor falso porque en este caso no es un error el número 6. Arrastramos y miren, aquí tenemos casa, nos da falso porque no es un error. De igual manera en verdadero nos da falso porque no es un error. Y en este tipo de errores ya nos devuelve el valor verdadero.
El error NA es un valor determinado que no está disponible para una función o fórmula. El error de referencia se da en este caso porque estamos tratando de sumar un rango de celdas que está en una hoja que no existe dentro de este libro, en este caso hoja 10. Y el error de número se da por utilizar un valor numérico que excede a la capacidad de Excel. Ahora vamos a ver la función sref. Esta función devuelve el valor lógico de verdadero cuando el valor que se está evaluando es una referencia y devuelve el valor de falso cuando no es una referencia. El argumento es el valor que se desea probar. Puede ser una celda vacía o en blanco, un error lógico, un texto, un número, un nombre o valor que haga referencia o alguno de los anteriores. Vamos a realizar un ejemplo. Escribimos la fórmula sref, abrimos paréntesis y señalamos la celda que vamos a evaluar. Nos arrojará un valor verdadero. En todos los ejemplos seleccionados, ya que es una referencia. Cuando nos arroja un valor de falso, será cuando escribamos en el valor la palabra x y z como valor, será un valor de falso. También cuando escribamos la celda que vamos a elegir, entre comillas, la celda I23, nos arrojará un valor de falso. Al escribir la función sref y en valor el número 5, también nos arrojará el valor de falso. La función extrae. Esta función devuelve el número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en la posición que especifique y en función del número de caracteres que especifique. Sintaxis. Igual extrae. Tenemos texto, posición inicial y número de caracteres. Texto es la cadena de texto que contienen los caracteres que se desea extraer. Posición inicial es la posición del primer carácter que desea extraer del texto. La posición inicial del primer carácter de texto es 1 y así sucesivamente. El número de caracteres especifica el número de caracteres que se desea extraer. Devuelva el argumento de texto. Voy a continuar con el ejemplo. Aquí tengo una serie de datos que son los códigos de algunos productos. Vamos a utilizar la función extraer. En mi caso, en mi Windows yo no cuento con la función extraer, pero es la misma que en med. Escribimos la función med, escogemos la celda, punto y coma, la posición inicial como segundo argumento, que sería, nosotros vamos a iniciar desde la izquierda, entonces colocamos el número 1 y el número de caracteres que deseemos escoger, en este caso son 2. Y Enter. Nos van a salir las dos primeras iniciales de nuestros códigos. Ahora, simplemente arrastramos para las demás funciones. Ahora, para extraer desde la derecha, colocamos igual med, la función, escogemos la celda, punto y coma como segundo argumento la posición. En este caso vamos a iniciar de la derecha. Ponemos el número 8 y como número de caracteres 2. Enter. Nos sale las dos letras finales de nuestro código. Como tercer caso, nosotros vamos a extraer los números centrales de nuestro código. Colocamos la función, escogemos la celda, como segundo argumento la posición, que en este caso vendría a ser 4.
y el número de caracteres, que son 3. Y listo. Es la misma función de extraer. Ahora vamos a revisar la función es.impar. Esta función devuelve verdadero si el argumento número es impar o devuelve falso si el argumento número es par. En esta función la sintaxis solamente tiene un argumento llamado número. Este argumento es un valor que se desea probar. Si el argumento número no es un entero, se trunca hasta la parte entera del valor. Es decir, si tenemos como argumento el valor de 4.3, solamente se va a truncar la parte entera, es decir, el número 4. Ahora vamos a revisar un ejemplo. Aquí ya previamente he puesto unos datos. Vamos a proceder a escribir la función igual es.impar, abro paréntesis, ingreso el argumento número, cierro paréntesis, enter. Nos sale verdadero porque en este caso el número es impar. Ahora procedemos a arrastrar. De igual manera, en el número 7 me da verdadero porque es impar. 36 me da falso porque es un número par. 67.9 me da verdadero porque es un impar. El número entero en este número es el número 7. Y acá me da falso porque el número entero es 8 y por lo tanto es un número par. Ahora vamos a ver la función esNúmero. Esta función se devuelve verdadero si se refiere a un número. El argumento es el valor que se desea probar. Puede ser una celda vacía, un error lógico, un texto, un número o un nombre o valor que se haga referencia a alguno de los anteriores. Vamos a realizar un ejemplo. Escribimos la función esNúmero y señalamos la celda que deseamos evaluar. Al presionar Enter obtendremos el valor de verdadero, ya que la celda seleccionada fue un número. Desplegamos a los demás ejemplos y obtendremos el valor de falso en un nombre, el valor de verdadero en una fecha, el valor de falso en un nombre y un error, y el valor de verdadero en un número.